Vamos a continuar con el Evangelio de Juan hoy día. Vamos a ver la parte de la mitad de la historia de la samaritana. Vimos la semana pasada cómo Jesús le ofrecía agua viva. Llegamos hasta el versículo 18 la semana pasada, pero hoy día vamos a retroceder un poquito para entrar en contexto del tema de ahora. Vamos a leer del versículo 13 al 26. Dice así: Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua viva que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Amén. Puede tomar asiento. Vimos cómo Jesús emprende un camino desde Judea hacia Galilea y le era necesario cruzar por Samaria, aun cuando socialmente eso no era bien visto. Entonces Jesús cruza, sus discípulos se van a comprar pan o alimento, y Jesús queda allí al mediodía, a pleno sol, con mucha sed, solo y cansado del camino, sentado al lado del pozo de Jacob. Aparece esta mujer, Jesús le dice: dame de beber. La mujer le dice: tú eres judío, yo soy samaritana, como que esto no tiene mucho sentido. Entonces allí Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te pide de beber, y el don además que Dios tiene para ti, tú serías quien me pediría para beber, y yo te daría agua viva que salta, ¿no es cierto?, para vida eterna. La mujer le dice: ¿cómo tú acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo? No tienes ni balde ni soga. ¿Cómo vas a sacar esta agua? ¿De dónde supuestamente vas a sacar este manantial que Jesús le decía? De allí aparece esto. Jesús le dice: en verdad, el agua que yo doy es distinta al agua que tú vienes a buscar. Porque si tú bebes de esta agua del pozo, vas a volver a tener sed. Pero si bebieras del agua que yo doy, tú no tendrías sed jamás. Hasta ese punto la mujer todavía no tenía la menor idea de qué era lo que Jesús le estaba ofreciendo y mucho menos quién era Jesús. La mujer le dice: yo quiero de esa agua, porque yo no quiero volver a venir acá otra vez. Tengo que venir a mediodía porque no puedo venir junto con las otras mujeres. Entonces tengo que aguantar el calor, el viaje sola, todo el proceso. No quiero volver a venir acá. Entonces la mujer dice: dame de esa agua. Y Jesús le dice: perfecto, trae a tu marido. Conversábamos la semana pasada una petición que aparentemente no tiene sentido, porque si Jesús le ofrece agua necesita al marido. En verdad lo que Jesús hacía era revelar el corazón de la mujer, confrontar su pecado. Y la mujer dice, de alguna manera ocultando la verdad, ¿sí? Una media verdad. Sí, no tenía marido, pero había tenido 5 y estaba con un hombre que no era su marido. Entonces Jesús allí revela su corazón, revela su condición, y la mujer es confrontada. Y la mujer, como bien decimos acá, se sacó los pillos, pero olímpicamente. Porque se fijaron en la respuesta de la mujer. Parece que eres profeta, ¿eh? Si eres profeta, a ver, dime entonces dónde se debe adorar. ¿Qué tiene que ver eso con los maridos? Con su vida personal, con el pecado que Jesús estaba confrontando. ¿Por qué la mujer responde así? Porque no quería seguir hablando de ese tema. No era cómodo para ella que un judío, hombre, le hablara. No era cómodo para ella que además este hombre judío confrontara su pecado. No era cómodo. Entonces ella escapa del tema. Ella lo saca. Pero Jesús no le dice: me estás cambiando el tema, volvamos al asunto. Jesús no hace eso. Jesús realmente responde a la pregunta de la mujer. La mujer dice: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que se debe adorar aquí en este monte, en los samaritanos. ¿Dónde es el cuento? ¿Es allá o es acá? Y Jesús le da una respuesta. Imagino yo que la mujer buscaba confrontar estas dos realidades.
¿sí? La mujer de alguna manera se estaba defendiendo, porque Jesús estaba confrontando su pecado. Y la respuesta obvia que imaginaba la samaritana de un judío era: no, en este monte no se debe adorar, se debe adorar en Jerusalén. ¿Y qué hubiese respondido a la mujer? Muy probablemente, si así fuese, ese es el punto: tú me estás discriminando, porque yo soy samaritana y no soy judío y todo el cuento acá y allá. Pero Jesús no le dice ni allá ni acá. Yo imagino que la mujer queda así como para atrás. ¿Cómo ni allá ni acá? O sea, ¿eres judío? Está bien que no creas que en este monte se adora, pero ¿me dices que en Jerusalén tampoco? Y Jesús le dice: no, va a llegar el momento en el que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre, porque Él es espíritu. Y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ahí la mujer comienza a entrar en sentido. Dice: nosotros estamos esperando al Mesías. Y el Mesías nos va a revelar todas las cosas. Eso un judío jamás lo hubiese dicho. Porque el Mesías judío no era alguien que revelaba cosas. El Mesías judío era un líder político que iba a liberar a Israel de la opresión de Roma, o de cualquiera que estuviera de turno. Ese era el Mesías judío, que lo iba a liberar literalmente de la esclavitud, y lo iba a poner como una nación poderosa. Pero los samaritanos no tenían esa visión de Mesías. Para los samaritanos el Mesías era quien iba a revelar las cosas que nadie más sabía. Y a la mujer, ¿qué le había dicho Jesús? Algo que nadie más sabía. Entonces, por eso tampoco para Jesús era importante dirigirse hacia el tema de Jerusalén, sino revelar el corazón. Entonces, la mujer le dice esto y Jesús le dice: yo soy el Mesías, yo estoy hablando contigo. Un spoiler de lo que viene la próxima semana: la mujer dejó tirado todo y se fue. Entonces, avanzaba la historia y esta mujer queda sorprendida con lo que Jesús le dice. Y la conversación, si analizamos un poquito la conversación, fíjense que primero Jesús le habla de una necesidad fisiológica, la sed: dame de beber. La mujer lleva la conversación hacia un tema social: tú eres judío, yo soy samaritana, eso no es muy bien visto. Jesús devuelve la conversación hacia lo espiritual: el agua que yo te ofrezco es agua de vida eterna, ¿sí? Luego la mujer vuelve a dirigir la conversación hacia otra dirección, pero Jesús toma el tema moral y lo lleva hacia su corazón: sus 5 maridos que había tenido y el marido actual que no era su marido. Entonces la mujer desvía nuevamente la conversación hacia lo religioso: ¿a dónde se adora? ¿Allá o acá? Pero Jesús devuelve nuevo la conversación hacia lo espiritual. En verdad, en ningún lugar va a llegar el momento. Pero no sé si se dieron cuenta, Jesús actualizó la noticia in situ, en el momento. Jesús dice: va a llegar el momento en el que no se adore ni acá ni allá. En verdad, el momento ya ha llegado. Ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y aquí nosotros debemos hacernos una pregunta: ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Quiénes son estos verdaderos adoradores de los que Jesús hablaba? Vamos a dividir el mensaje en 3 partes. Primero, lo que no significa adorar, lo que significa adorar según este mismo contexto, el mismo pasaje directo, y lo que significa adorar de verdad según todo el mensaje de las Escrituras. Primero, si hablamos de lo que no es adorar, tenemos que ver ciertos asuntos que son complejos, no porque simplemente sea un error de forma de adorar, sino porque son maneras que realmente perturban lo que la Biblia dice, van en contra de las Escrituras con prácticas que no son correctas y que además engañan, o mucha gente piensa que eso es adorar cuando en verdad no es lo que significa adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Primero, adorar en espíritu y en verdad no es danzar en el espíritu, no es profetizar, no es hablar en lenguas. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad no es llorar de rodillas, no es levantar las manos. Adorar en espíritu y en verdad no es cantar. Adorar en espíritu y en verdad no es orar, no es venir a congregarse, no es ofrendar, no es predicar. Adorar en espíritu y en verdad no es perdonar, no es pedir perdón, no es ayudar a los pobres. Nada de eso es adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Nada. Ahora, esas cosas, varias de estas en sí mismas, algunas no están mal, como cantar, orar, ¿verdad? Congregarse, ofrendar, levantar las manos, ayudar, perdonar. Eso, hay cosas que no están mal, pero no son adorar. Eso no es lo que significa adorar. Uno de los
significados que más rápido se nos viene a la mente cuando uno dice adorar es cantar, ¿verdad? Incluso vamos a terminar el mensaje y vamos a decir vamos a adorar al Señor. ¿Y qué pensamos con eso? Una música, pero más lenta, meditativa, más suavecita, ¿verdad? Y eso asumimos o tenemos una noción de adorar. Eso no es adorar. Tampoco eso es adorar, ¿sí? Ayunar, congregarse, predicar. Todas esas afirmaciones no es el significado de adorar. Y sí que tal vez pueda generar un poquito de recelo. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras al respecto. Mateo 7, 22 y 23. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Ellos estaban adorando al hacer eso? ¿Es eso adoración? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Pero yo le responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ellos hicieron muchas cosas, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. ¿Pero adoraron mientras lo hacían? Vamos a ver otro versículo. 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y fíjese, y si repartiese además todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Profecía, lengua, fe, conocimiento, obras. Y estaba adorando, sin amor no sirve de nada, ¿verdad? Y por último, Mateo 15, 7 y 9, al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran o me adoran. Puede servir de sinónimo. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pasaje lo vimos en los días miércoles. Lo estuvimos viendo hace poco. Y aquí hay algo grave en esto. Y es que podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, pero no estar adorando a Dios. Podemos creer que estamos adorándolo sin estar adorándolo en verdad. Eso es lo que está aquí. Particularmente este pasaje, eso es lo que está diciendo. Ustedes creen que me están adorando. Ustedes creen que me están honrando. Pero su adoración es de labios hacia afuera. Su corazón no me está adorando. Aparentemente sí, pero su corazón no me está adorando. Es en vano esa adoración. Porque no es correcta, no es genuina. Y con respecto a este tema, hay un pasaje que a mí siempre casi como que me produce un poco de escalofríos, porque es como, uno lo lee y pasa tan suave, tan desapercibido, pero revela tanto la suciedad del corazón humano, y es en el libro de Éxodo 32-35, contexto, Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, ¿verdad? Y el pueblo abajo, ¿qué estaba haciendo? Tenía que esperar a Moisés, sí, llevaba varios días y no bajaba, ¿verdad? Pero leamos esto. Entonces, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro, o los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, ¿sí? Casi como un segundo al mando. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Es muy conocida la historia. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Uno ve la idolatría, ¿verdad? ¿Cómo estaban tan mal? Pero fíjense, lo mal no es el becerro. La máxima expresión de la maldad de Israel no era el becerro. Fíjense, y viendo esto Aarón edificó un altar del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Si hasta me da cosita. Ellos creían que estaban adorando a Dios. El problema no era el becerro. El problema era que ellos creían que Dios iba a ser adorado a través de esto. Mañana será fiesta para Jehová. Ellos de verdad creían que Dios estaba alegre con esto. Eso era el problema de este grupo, de este pueblo. Todos los ejemplos que vimos anteriormente, orar, cantar, predicar, todo eso no es lo que significa adoración. Sí debemos tener claro, nosotros podemos adorar al cantar,
Al orar, al predicar, al perdonar, al pedir perdón, al ir a ayudar al que lo necesita. Todo eso sí podemos adorar a través de eso. Pero eso en definición no es adorar. Son formas de adorar. Pero ¿qué hemos visto acá? Que aún podemos hacer esas cosas y no estar adorando. Podemos estar aquí, hermanos, cantando, sentados, escuchando la palabra y no estar adorando a Dios. Antes de avanzar hay algo que debemos tener muy claro. ¿Se recuerdan el pasaje que leíamos? Los que quieran adorar a Dios es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Significa que puedo adorar como yo quiera? No. La adoración se ajusta a las exigencias de Dios. Él define cómo se adora, no yo. Es que lo que yo siento es gritar aquí. ¿Dios pidió que así se adorara? Es que lo que yo siento es girar, es salir corriendo y lo que fue. ¿Dios así lo dice? Es que yo siento que debemos adorar a Dios con una obra de teatro, con un musical. ¿Dios dice eso? Es que yo siento que hay que hacer esto acá y allá. La adoración es como Dios manda, no como yo quiero. ¿Este culto es para Dios o para nosotros? Entonces, ¿quién debe ser adorado? ¿Y a la forma de quién debe ser adorado? La forma de Él. Es como si hicieran un cumpleaños para algo. Bueno, nuestra pastora estuvo de cumpleaños hace poco. Próximamente nuestra hermana May y Elías van a estar de cumpleaños. De los que recuerdo. Si hay alguien más acá, perdónenme, pero no recuerdo otras fechas. Y quisiéramos hacer una fiesta sorpresa y pensáramos en lo que a nosotros nos gusta, en la torta que a nosotros nos gusta, en jugos o bebidas que a nosotros nos gusten, en actividades que a nosotros nos gusten, y todas esas cosas no le gustan a la persona a quien estamos preparándole la fiesta sorpresa. ¿Sería una fiesta agradable? Vamos a hacer fiesta para Jehová. ¿Y al gusto de quién? ¿A la manera de quién? ¿A la mía o a la de Él? Se adora en la manera que Dios establece, no en la que yo creo. Ellos creían que podían sorprender a Dios con una fiesta sorpresa. Uy, la sorpresita que se llevaron. Muchos murieron acá por culpa de esto, por ignorancia. Muchos. Amén. No adoramos como yo creo que Dios merece ser adorado. Adoramos como Dios merece ser adorado. ¿Sí? Vamos a avanzar. ¿Sí? Fíjense la gravedad de adorar a Dios como yo creo, a mi idea, a mi forma y no como Él establece. No sé si han leído esta historia, Números 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecían o trabajaban en el sacerdocio. Tomaron cada uno un brasero, pusieron en ellos incienso y fuego y ofrecieron al Señor un fuego traído de otro lugar que Él no les había ordenado usar. Entonces salió fuego del Señor, los quemó y murieron ante el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor quiso decir cuando dijo: los sacerdotes que se me acerquen tienen que respetarme. Les mostraré mi santidad y así todo el pueblo me respetará. Aarón se quedó callado. Eran sus hijos los que habían muerto. Eran sus hijos. ¿Por qué murieron? Contexto. Dios había establecido normas extremadamente precisas sobre el culto. Literalmente Dios dijo cómo se hacía cada cosa. Y el incienso que tenían que prender, el fuego tenía que ser sacado de un lugar en particular, y era del altar. No podía prenderse con otro fuego. Tenía que ser con ese. Y ellos dijeron: ¿qué importa el fuego con el que se encienda el incienso? Da lo mismo. Prendieron cualquier fuego y con ese fuego prendieron el incienso. Y en ese momento salió un fuego y los consumió. Esto es lo que se conoce como el fuego extraño. No sé si han escuchado eso. El fuego extraño es este. La versión de la Biblia de las Américas acá dice, bueno, aquí dice respetarme, pero la versión de las Américas dice: como santo seré tratado. Una de las cosas que enseña este pasaje, bueno, podemos ver varias cosas, pero rápidamente para irnos a lo que compete el mensaje de hoy día, es que Dios es adorado en sus términos y no en los nuestros. Si Dios no mandó a hacer algo como adoración, ¿por qué deberíamos sorprender a Dios con eso? Dios, las buenas ideas, las buenas intenciones,
a Dios no le interesan. ¿Qué hizo Saúl? Por medio de Samuel, Dios le dijo, destruya todo este pueblo. Todo. Saúl dejó vivo al rey y además se trajo animales de ese pueblo. Cuando llega, Samuel lo confronta y le dice, ¿qué es eso? Son sonidos de animales. ¿Y qué dice Saúl? Sí, es que los traje para sacrificarlos en honor a tu Dios, le dice Saúl. Y Samuel le dice, y a mi Dios no le importan tus buenas intenciones. Dios te mandó a hacer algo y no lo hiciste. Pecaste y por esa razón vas a ser quitado. Vas a ser desechado. Porque lo que Dios quiere no son buenas intenciones. Lo que Dios quiere es obediencia. Esa es la manera en la que Dios es adorado. Y hoy día vamos a ver qué significa adorar en espíritu y en verdad. Ya hemos visto que no es adorar, ¿sí? Ahora vamos a ver rápidamente qué es adorar según el contexto de la historia de la samaritana. Y en ese contexto podemos extraer varias ideas de qué es adorar. Vamos a ver varias acá. Un verdadero adorador es aquel que se acerca a Cristo. Eso lo vemos en el versículo 7. Verdadero adorador es el que conoce el Evangelio y a Jesús. Si supieras cuál es el don y quién te diera a beber, ¿verdad? Un verdadero adorador es aquel que ha bebido del agua de la vida. Un verdadero adorador es aquel que reconoce que Jesús es superior. Un verdadero adorador es aquel que es confrontado por su pecado. Todo esto a la luz del mismo contexto que estábamos leyendo. Y todo esto se resume en una idea. La conversación que Jesús tuvo antes de esta con Nicodemo nos entrega todo esto. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Todo esto es el resultado de haber nacido de nuevo. De manera que podemos interpretar o extraer que un verdadero adorador, en primer lugar, es alguien que ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede adorar en espíritu y en verdad. Porque lo que el nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, eso es espiritual. De manera que alguien que no es espiritual no puede adorar en espíritu, ¿sí? Ahora, hay más todavía. Vamos a ver un par más. Un verdadero adorador es aquel que adora sin importar el lugar. Ni aquí ni allá, dijo Jesús, se va a adorar, ¿sí? Un verdadero adorador es aquel que adora en espíritu y en verdad. Aquel que comparte el Evangelio y aquel que se somete al Padre y su voluntad. Varios ejemplos, sí, pero en la práctica todo esto, ¿qué significa? Vamos a ver a la luz de las Escrituras qué es adorar en espíritu y en verdad. Para eso vamos a mirar más de cerca el pasaje. Voy antes de que para que no se distraigan, voy a dejar ahí, porque si no se van a quedar leyendo el pasaje. Para entender qué significa adorar en espíritu y en verdad debemos ir más profundo en el pasaje, ¿sí? Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hizo la samaritana? ¿Dónde se adora? ¿Allá o acá? ¿Verdad? ¿Dónde se debe adorar? ¿En Jerusalén o en este monte? Y a raíz de esa pregunta debemos hacernos más preguntas. ¿Qué quiso decir la mujer con adorar? ¿A qué se refería? La mujer decía, ¿a dónde se canta? ¿Aquí o allá? ¿A dónde nos congregamos? ¿Aquí o allá? ¿A qué se refería la mujer con adorar? ¿Sí? ¿Qué entendía? Y aquí debemos todavía ir más profundo. ¿Qué entendía un judío y un samaritano por adorar? ¿Cómo se adoraban en el Antiguo Testamento? Sí, salmos, música, ¿verdad? Se hacían muchas cosas. Pero ¿cuál es la definición por esencia de adoración en el Antiguo Testamento? Es una. Y es sacrificios. Era la manera por excelencia en el Antiguo Testamento de adoración. Yo no podía ir al templo y ponerme a cantar en el templo sin antes yo no era purificado, limpiado, perdonado. ¿Y cómo se hacía eso? Ofrendas y sacrificios, ¿sí? Yo no podía ir al templo si yo estaba en pecado. Yo tenía que ser purificado. Yo no podía adorar sin antes ofrecer un sacrificio. Eso era de alguna manera, la definición de adoración en el Antiguo Testamento, tanto para judíos como para samaritanos. Recordemos que se alimentan de la misma base que es el Pentateuco. Los samaritanos hacían sacrificios en ese monte. Los judíos hacían sacrificios en Jerusalén, en el tabernáculo, después en el templo, ¿sí? Entonces, cuando la mujer dice, ustedes adoran en Jerusalén, ustedes hacen sus sacrificios allá, nosotros adoramos acá, en este monte, nosotros hacemos nuestros sacrificios acá. ¿Dónde es que se deben hacer verdaderamente los sacrificios? Esa es la pregunta de la mujer. Y en base a esa idea que la adoración es alrededor de los sacrificios, Jesús responde, va a llegar el momento
en el que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. O sea, vamos a poder hacer sacrificios en cualquier lugar. Y eso para hoy día, ¿no se supone que terminaron los sacrificios? Ahora vamos a Hebreos, ahora sí. Hebreos 7:27. A diferencia de los demás sacerdotes, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Hoy día, ¿hacemos sacrificios? No, porque Jesús lo hizo una vez y para siempre. Ya no hacemos más sacrificios. Ya no son necesarios. Pero, ¿es verdad que no debemos hacer sacrificios hoy día? ¿O sí? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Vamos a dejar esta idea aquí pendiente, ahí apartadita en una burbujita, y vamos a irnos a otra parte y luego vamos a volver a esta idea, ¿ya? Lo de la adoración, del sacrificio lo dejamos allí y volvamos al texto. Una definición de adorar en espíritu y en verdad, por un pastor le voy a leer. Adorar en espíritu es la adoración de todos aquellos que han nacido del espíritu. Lo que decíamos hace un momento. Nadie que no haya nacido de nuevo puede adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? Si podemos resumirlo y podemos adelantar un poquito la tarea, adorar en espíritu es ser guiados por el espíritu. Gálatas 5:16. Por eso les doy este consejo. Dejen que el espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Perfecto. Adorar en espíritu es dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces yo podré decir, sí, yo he adorado a Dios en espíritu porque una vez yo sentí que el Espíritu Santo me guiaba a hacer esto y lo hice. ¿Eso es adorar en espíritu y en verdad? Habría que analizar cada vez que somos guiados, ¿sí? Entre comillas. Si acaso eso se ajusta a algo o no, pero ¿a dónde nos guía el Espíritu? ¿Y cómo nos guía el Espíritu? ¿Nos guía por emociones? ¿Por lo que sentimos? ¿Así nos guía el Espíritu? Veamos lo que dice la propia Escritura. Juan 16, 13 y 14. Pero esto es, cuando yo lo estudiaba era como así como que... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerden que Jesús dijo adorar en espíritu y en verdad. Y Jesús está diciendo, el mismo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Jesús habló de adorar en espíritu y en verdad. En el mismo libro, en el capítulo 4 y en el capítulo 16, está hablando de que vendría en espíritu de verdad, que nos guiaría a la verdad, ¿sí? Y además este espíritu no haría lo que Él quisiera. Lo conversábamos el jueves, me parece que era, ¿verdad? Que hablábamos sobre un poco del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace lo que Él se le venga en gana. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Guiarnos a toda verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, en nosotros. Y de esa manera Cristo es glorificado. Cuando somos guiados a la verdad, porque esa verdad es la que lo glorifica a Él. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, o la vida y verdad, ¿verdad? Dije varias veces verdad. ¿Se dieron cuenta cómo el Espíritu Santo nos guía? Este Espíritu de verdad, además, nos guía a la verdad. Si adorar en espíritu es ser guiados por el Espíritu, ¿y qué significa adorar en verdad? Lo mismo, dejarnos guiar por el Espíritu a la verdad, pero Jesús es la verdad, ¿no es cierto? Pero en la Biblia también habla de otra cosa. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, Jesús orando al Padre. Tu palabra es verdad. Todo esto lo dijo Jesús en el mismo libro, en Juan, ¿sí? Con un par de capítulos de diferencia. Entonces, ser guiado o adorar, en espíritu y en verdad es adorar guiados por el Espíritu a través de la palabra para la gloria de Jesús. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Adorar guiados por el Espíritu
a través de la palabra para la gloria de Jesús. Amén. Hemos definido lo que significa adorar y en espíritu y en verdad. Pero habíamos dejado un punto pendiente, ¿verdad? No se supone que los sacrificios habían, porque toda esta conversación gira alrededor de los sacrificios. Recordemos, está hablando del sacrificio. ¿A dónde se sacrifica? ¿En Jerusalén o acá? Y Jesús le dice ni acá ni allá. Porque va a llegar el momento en donde vamos a adorar o van a adorar. Recordemos que adorar está pensando en el sacrificio. Pero si Jesús ya hizo el sacrificio una vez y para siempre, ¿nosotros debemos hacer sacrificios o no debemos hacer sacrificios? Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí está la respuesta, que es adorar en espíritu y en verdad. Y podemos dar otra a la que ya dimos, que adorar en espíritu y en verdad es adorar guiados por el Espíritu a través de la palabra para la gloria de Jesús. Pero aquí Pablo nos está entregando una dimensión distinta de la misma definición. Adorar en espíritu y en verdad es nuestra propia vida puesta como un sacrificio vivo, santo, para Dios. Esa es la clase de sacrificio. Recordemos que la conversación era sobre sacrificios, que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Adorar no es hacer algo para alguien, como cantar, predicar, perdonar, incluso obedecer cualquier cosa. No, eso no es adoración. Adoración es vivir para alguien. Podemos definir entonces qué es adorar, no como hacer algo, sino como vivir de una manera en particular. Eso es la adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Es mi vida completa. Cuando venimos aquí al culto, nosotros no venimos a adorar. Tal vez pueda sonar así como, ¿y a qué venimos entonces? ¿Verdad? No venimos aquí a adorar. Lo que hacemos cada domingo es una extensión de la adoración que ofrecemos a diario en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en nuestro entorno. Esto es una extensión. La adoración no se termina cuando se apaga la transmisión, cuando cerramos la puerta. Todo esto es una extensión de lo que hacemos a diario, porque adorar no es hacer algo, sino es vivir de una manera particular para alguien. Amén. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Que nuestra vida se hace sacrificio. ¿Cuándo sucede esto en nuestra vida? Cuando Cristo es nuestra mayor necesidad. Es allí cuando realmente podemos adorar a Dios como un sacrificio vivo, de la manera en la que a Él le agrada. Y esto se ve reflejado a diario, hermanos. Y adorar no es cantar acá solamente, sino esto es solo una forma. Y una de las tan pequeñas formas que existen para adorar, porque está lleno, hay millones de formas para adorar a Dios. Cuando Cristo se vuelve nuestra mayor prioridad, nuestro mayor deseo, podemos adorarlo como un sacrificio vivo. Vivir de la manera que a Él le agrada. Eso va a repercutir en nuestras decisiones a diario. Eso va a repercutir en la manera en la que conversamos con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en la manera en la que nos tratamos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, la manera en la que llevamos nuestra economía, la manera en la que criamos a nuestros hijos, la manera en la que los hijos responden a sus padres, la manera en la que vivimos nuestra sexualidad, la manera en la que compartimos el evangelio, la manera o las decisiones que tomamos sobre qué hacer, dónde vivir, dónde invertir, si me voy a cambiar de casa, dónde voy a estudiar. Todas esas decisiones y toda nuestra vida es permeada siempre, con cualquier cosa que esté en el trono de nuestro corazón. Si Cristo es nuestra mayor necesidad, Cristo va a permear todas las áreas de nuestra vida. Pero si Él no es nuestra mayor necesidad, lo que esté en el lugar número 1 va a dirigir todo el resto de cosas. Todo. Amén. Por ejemplo, si les dijera que desde el próximo domingo los cultos van a ser más largos, ¿qué haría usted? ¿Estaría feliz de la vida? Y que vamos a salir de acá a las 3 de la tarde. Imagino que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay otras cosas que son más importantes.
¿Hay otras cosas que son más valiosas? Solo un extremo de ejemplo, ¿eh? Solo un extremo de ejemplo. Jesús le dijo a la mujer: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si tan solo supiéramos quién es Cristo, nada importaría. Él sería nuestra mayor prioridad en cada área de nuestra vida. Pudiésemos realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad a cada segundo, en nuestro trabajo, en la casa, en los estudios, en nuestras relaciones. Si supiéramos quién es Él, fíjense en lo que hace Jesús: tú me pedirías a mí. ¿Y qué hacemos hoy día? ¿Le pedimos a Dios? Sí, pero en la comodidad de nuestras circunstancias. Ojalá lo que yo menos pueda hacer, lo que yo mientras menos tenga que hacer, mejor. ¿Sí? Si Dios me puede dar en esa circunstancia, genial, lo mejor. Pero si yo tengo que hacer algo, mejor no le pido y voy a buscar lo recurrente. Si el domingo está abierto, vamos. ¿Sí? Y si estoy bien, porque si estoy cansado, no tanto. Jesús dijo: si comprendieras tú, me pedirías a mí. Si lo podemos directamente aplicar en la samaritana, Jesús le está diciendo: si tú supieras quién soy, a ti no te importaría venir 20 veces a este pozo a buscar agua, porque entiendes lo que estás recibiendo. Eso es lo que Jesús le estaba dando un spoiler de lo que ella misma iba a pedir después. Y la mujer, ¿qué le dice cuando de alguna manera lo entiende? Sí, dame para que no vuelva a venir otra vez. Jesús le dije: si tú entendieras, a ti no te importaría venir 20 veces acá, si tú lo entendieras de verdad. Porque eso es adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué dijo Pablo? Si tengo que sufrir por la causa, voy a sufrir por la causa. Si aún mi vida es tomada por el Evangelio, entregaré mi vida, porque todo lo tomo por basura. Quítenmelo todo ahora si quisieran, con tal de ganar una sola cosa, y es conocer a Cristo, conocerlo a Él. Eso es adorar en espíritu y en verdad. O pastor también dijo: adoramos a Dios en función de lo que conocemos de Él y cómo lo conocemos. Adoramos a Dios en función de lo que conocemos de Él y cómo lo conocemos. Por eso es tan importante esto, conocer a Jesús. Si nosotros conociéramos a Dios como nuestro sanador, lo adoraríamos como un sanador cuando estemos enfermos. Pero cuando estemos sanos, no adoraríamos a este sanador porque no lo necesitamos. Si conociéramos a Dios como proveedor, lo adoraríamos solo cuando estamos con necesidad. Pero cuando estemos bien, no necesitaríamos adorar a este Dios porque ya no tenemos necesidad. Si adoramos a Dios solamente como aquel que ofrece consuelo, solo adoraríamos a Dios cuando estamos tristes. Y el resto de la semana, no sé, por si acaso. Pero si conociéramos realmente quién es Él, adoraríamos en función de eso. Jesús no es un sanador. Jesús no es un proveedor. Jesús no es solamente alguien que da consuelo. Jesús es el Salvador. Y para entender que Jesús es el Salvador, debemos entender que estamos condenados sin Él. Sin entender nada, ninguna de esas dos cosas es imposible. Jesús es el objeto de nuestra adoración. No lo que Jesús ofrece, es la persona de Jesús. Me parece que me salté un pasaje. Y hemos visto un par de definiciones sobre qué es adorar en espíritu y en verdad. Primero veíamos que adorar en espíritu y en verdad es adorar guiados por el Espíritu a través de la palabra para la gloria de Jesús. Y en segundo lugar, a raíz de lo que vimos en el apóstol Pablo, adorar en espíritu y en verdad es llevar una vida de adoración continua en obediencia a las Escrituras para la gloria de Jesús. ¿Sí? Pero si me permiten dar otra que se complementa. Pero con esto terminamos. Adorar es depender de Cristo. Entendemos nuestra carencia y entendemos lo que Él ofrece. Adorar es disfrutar a Cristo. Disfrutarlo. No hacer esto por rutina. No hacerlo es que no quiero condenarme. Es que yo no quiero perder la salvación. Es que yo no quiero ir al infierno. Es que yo no quiero que me castiguen. Es que yo quiero disfrutar a Cristo. Y solo podremos disfrutar a Cristo cuando conozcamos a Cristo. Nuestro corazón jamás va a disfrutar aquello de lo que nuestra mente no ha sido convencido.
Tenemos que conocer a Cristo para que nuestro corazón lo disfrute. Y adorar a Cristo, adorar es amar a Cristo. Esto es adorar y en espíritu y en verdad. Todo guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Queremos ser esos verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad? Lo necesitamos a Él. Porque no puedo. Yo no puedo decirle, Señor, yo quiero ser. Sí, yo quiero ser muchas cosas. El problema es que yo no puedo hacerlo por mi propia fuerza. Yo necesito pedirle a Dios que me haga un verdadero adorador. Conversábamos el jueves. Yo no me acuerdo si fue el jueves o el miércoles. No, fue el jueves, creo. Conversábamos el jueves y ahí daba un ejemplo. Cuando mi papá estaba de cumpleaños, yo le pedía dinero a mi papá. Y yo le pedía dinero para comprarle un regalo a él mismo. Y él sabía lo que yo iba a hacer si se lo pedía. Además, el mismo día, 5 minutos antes de entregarle el regalo, yo le pedía el dinero, iba a comprarlo y se lo entregaba al tiro para encima. Ninguna sorpresa, nada. Imagino que varios lo han hecho similar. Pero mi papá me lo daba igual, sabiendo para lo que era, ¿sí? Porque sabía que yo no tenía, evidentemente, yo era pequeño. Pero con Dios conversábamos el jueves. Con Dios pasa lo mismo. Yo, para poder darle algo a Dios, yo tengo que pedirle a Él. Señor, quiero obedecerte, pero tú tienes que obrar en mí para yo poder obedecerte. Señor, quiero orar a ti, pero tú tienes que poner en mí ese deseo para orar. Quiero entender la palabra, pero tú tienes que revelarme en la palabra. Quiero ser un verdadero adorador. ¿Qué es lo que me pides? Pero tú tienes que transformarme en un verdadero adorador. Debemos pedirle a Dios que nos transforme en esto. Pedir a Dios que realmente podamos depender de Él, disfrutarlo y amarlo. Todo esto va a suceder solo cuando conozcamos cuál es el don que Dios tiene para nosotros y quién es el que nos habla. Y ese es Jesús.